Ahora, interesante, ¿quién es que entra a la casa con el esposo? Su esposa. Los invitados tienen sus propias casas, pero la esposa vive en la casa del esposo. Interesante que los 144,000 son los únicos que pueden entrar en la casa del esposo. Entonces, muy pronto, conectando todos los puntos, muy pronto los 144,000 van a entrar a la boda. Y los que no se prepararon, no tienen aceite, se quedan afuera. Y los 144,000, el espíritu y la esposa dicen, ven a todos los demás en el fuerte pregón. Ven, ven, acompaña, ven, ven. Cristo viene pronto, acompáñenos a la gran cena del Cordero. Ahora, en servicio cristiano, menciona que Satanás está intentando hacer dormir al pueblo de Dios. Y ese estado somnámbulo, de medio dormilón, dice, eso es satánico, dice la hermana White. Ese estado de no poder despertar espiritualmente. Venir a la iglesia, cantar, volver a casa, vivir la vida normal, venir a la iglesia, cantar una oración, escuchar un sermón interesante de que no tiene un cierto sonido, no conmueve el corazón, no es un cuchillo que nos hace reconocer nuestro estado fatal. Entonces, simplemente es entretenimiento, a veces chistes y bromas. Se sigue durmiendo, dice la hermana White, el diablo sabe que si el pueblo sigue durmiendo un poquito más, su destrucción está cierta. O sea, esperar un poquito más y la puerta ya no está abierta. Y ya no le importa al diablo. Despierta, escucha sermones, escucha todo, haz lo posible, cómprate aceite en algún lugar, pero ya no vas a poder entrar, ya no importa. Tu destrucción está cierta. Ahora es el día de salvación. Ahora es el momento. Estábamos en Tennessee, vino una familia cubana para ayudarnos. Tienen una hija ahí y bueno, a los quinceañeros el mundo le está tentando. Es una buena chica. Pero siempre la tentación de quizás debo vivir una vida un poquito más liberal, gozarme con mis amigos, algún día volver a la iglesia. Algún día o vivir mi vida del mundo y algún día arrepentirme y arreglar. Es que no hay tiempo. Estamos tan cerca. En el tiempo de Noé, sin duda habían quinceañeros que estaban pensando, voy a gozarme un poco más de la vida, algún día voy a entrar al arca. Es que el día de un minuto después que se cierra la puerta, nunca más. Entonces yo le expliqué a ella, le dije, el problema es que tú estás viviendo tus años quinceañeros cuando ya se está por cerrar la puerta. Para mí pasaron muchos años, yo tomé mi decisión a los 18 años y nunca he cambiado, me bauticé más jovencito, pero todos tenemos dudas y tenemos que cementar nuestras decisiones y finalmente a los 18 años tomé mi decisión y nunca he cambiado de opinión y Dios ha dirigido. Pero tú tienes que tomar tu decisión antes que cierre la puerta. ¿Qué quieres hacer? ¿Esperar hasta que cumplas 22 años, 23, 25 años? La puerta se va a cerrar mucho antes. Ahora es tu día de salvación. Y si tienes 12 años, 15 años, 17, 18, 20, no puedes esperar mucho más. Y cada vez que tú te alejas de Dios, aunque sea con intenciones de volver, te vas a asegurar que vas a estar afuera cuando la puerta se cierre. Eso sería muy terrible que tus padres estén adentro y tú estés afuera. Y esa es la decisión que tenemos nosotros. No podemos jugar con el perdón.
el día antes que se cerró la puerta, el perdón estaba disponible. Un minuto después, nunca más. Y por eso para el pueblo de Dios, yo me imagino cómo lloró Jesús después de la entrada triunfal en el burrito que entró a Jerusalén. Y dice la hermana White que faltaban pocos minutos para que se ponga el sol. Y los últimos rayos de misericordia la puerta estaba todavía abierta. Pero cuando bajaría el sol, la última oportunidad para Jerusalén se habrá cerrado. Él lloró lágrimas amargas, porque cómo añoraba salvarlo a Jerusalén. Cuando venga el Mesías nos va a salvar de los romanos, decían. Tenían razón. Si hubiesen aceptado al Mesías, Dios les hubiese salvado de todo eso. Pero en vez, no tenemos rey más que a César. Ellos mismos se condenaron. Aceptaron a su rey César y Dios se retiró y le dejó a Roma el destino de Jerusalén. No es culpa de Dios si nos perdemos. Dios nos ha sido tan misericordioso, nos ha dado luz, nos ha dado un mensaje de salud, nos ha dado la verdad, verdades, incomprensión de profecías. Entendemos las profecías como ninguna otra iglesia. Unos años atrás, yo y mi esposa estábamos pasando por el aeropuerto y nos paró un pastor de una iglesia evangélica muy grande en Santa Cruz, Bolivia. Y él dijo, yo y mi esposa miramos a la red a venir. No hay otra iglesia como la iglesia adventista que entiende profecías. Y eso es verdad. Y lo predicamos el domingo en la iglesia. El mundo está mirando. Hemos sido bendecidos como nadie más. Y si nos perdemos, no es culpa de Dios. Somos tercos, cabeza dura, cerviz duro. ¿Qué más puede hacer Dios con la iglesia? Y ahora nos hemos unido con las Naciones Unidas y estamos llevando la agenda del nuevo orden mundial. Yo agradezco a Dios que en Bolivia todas las iglesias evangélicas se reunieron y dijeron, rehusamos pedir el pinchazo para que entren a la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con asistir a la iglesia? Nunca vamos a hacer eso. El que quiera entrar a nuestra iglesia está libre para entrar, pero la iglesia adventista cerró las puertas y dijo, nadie entra sin pinchazo. Eso viene de Roma. Los evangélicos fueron mucho más valientes que nosotros. Hay pastores evangélicos que se fueron a la cárcel por mantener su iglesia abierta. Entonces Dios llora. Lágrimas amargas. Mi pueblo remanente que tanta luz ha recibido, ahora se está uniendo con otro novio, otro esposo, llevando la agenda del enemigo de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios? En cierta forma me hicieron la pregunta el otro día en la entrevista. ¿Usted piensa que la iglesia puede terminar la obra de Dios ahora en el fuerte pregón? Mi respuesta fue, como individuos, sí. Como institución, creo que ya hemos ido tantos años en otra dirección que es casi imposible para que un barco grande dé la vuelta en un río estrecho. Nos hemos aliado tanto con el mundo que ¿cómo vamos a dar una vuelta en pocos meses lo que demoramos décadas en llegar? Formar relaciones con el mundo en tal manera que si quisiéramos dar la vuelta, no hay cómo anular todos los años los teólogos que hemos enseñado mal.
los pastores administradores que aprendieron mal, que no conocen la historia de la iglesia, no les enseñan, que ya no creen en espíritu de profecía. ¿Cómo puedes cambiar todos los pastores y administradores con una formación mala? Y los pastores viejos, los canosos, que conocen la verdad, se están jubilando o lo están jubilando. No sé cómo una institución se puede reinventar en poco tiempo. Para mí no es posible, pero con Dios todo es posible. Puede ser que Dios deje caer una tormenta tan grave que todos aquellos se quedan afuera y los que se han preparado se quedan adentro y se pueda. Dios sabe, yo no soy Dios. Yo solo digo que humanamente Dios tendrá que usar a los individuos que realmente creen todavía, que realmente están dispuestos a escuchar y obedecer la verdad, y leer el espíritu de profecía y obedecer. Con Dios todo es posible, eso tengo que admitir. Cuando acontezca la boda, va a recibir poder la esposa, va a recibir poder del cielo y va a salir para predicar con gran poder y nadie lo va a poder parar. Ese mensaje va a llenar la tierra y la gloria de Dios va a llenar, cubrir la tierra como aguas cubren el mar. Habacuc 3. Yo quiero estar allí. Pero ahora voy a hablar del pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú sabes, conoces una verdad y dices, yo creo que esto es la verdad, pero si yo predico eso, voy a perder mi trabajo. Mejor me quedo callado. Y Dios te dice, pero tienes que predicar la verdad, el pueblo está durmiendo. No, pero Señor, si yo predico la verdad, me van a despedir. Y si yo insisto en no escuchar la voz de Dios y proteger mi trabajo, en vez de obedecer a Dios, el Espíritu Santo se va retirando. Y se va retirando. Cada vez que yo tengo esa conciencia que me habla y no obedezco, se retira el Espíritu Santo. Por eso cuando el tío me habló y me hizo la pregunta, David, aquí en Puerto Rico, ¿no? El expresidente de la asociación, no voy a mencionar nombres, pero cuando me hizo la pregunta me dijo, desde 2015, David, desde 2015, cuando yo era presidente tantos años de la asociación, yo no veía estas cosas, pero ahora pecados graves están entrando en los pastores y administradores. ¿Cuál es el problema? Le dije, tío, desde 2015 los pastores que prefieren su trabajo en vez de escuchar la voz de Dios, ya no escuchan la voz de Dios. Y cuando uno peca contra el Espíritu Santo, robar, adulterio, pornografía, ya no es un problema. Un poquito de pornografía, normal. Un poquito de adulterio, bueno, me van a perdonar. Me arreglo con la administración. En el Perú, un pastor trabajaba, su esposa era doctora, era ginecóloga. Y un día su esposo, ella descubrió que estaba cometiendo adulterio. Y ella le dijo, querido, yo no puedo aceptar eso. Tú tienes que renunciar como pastor. Y él dijo, pero si ya saben, puedes decir lo que tú quieras, no van a hacer nada. Ella se fue al presidente de la Unión y le dijo, ¿ustedes han sabido que mi esposo está en ese problema? ¿Y no hicieron nada? ¿No lo disciplinaron? ¿No lo sacaron? Se quedó en silencio.
Y finalmente, él continuó con la relación ilícita. Ella tuvo que divorciarlo para salir de la relación. Y ella vive en California. Es una amiga nuestra. Pero la persona que el presidente de la Unión era muy amigo mío, yo casi no podía entender. Pero el problema hoy en día, el pastor sigue ahí todavía, años después. Ha llegado a ser casi común malversión de fondos, otras cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se explica que graves pecados están entrando en vidas de muchos líderes? Cuando el Espíritu Santo ya no habla, no es problema. La hermana White dice, no debemos sorprendernos de ninguna cosa. ¿Pero por qué? Es que cuando no hay Espíritu Santo, no hay remordimiento. Y si mi amigo, mi colega peca, yo tengo que esconderlo. Tengo que protegerlo, porque capaz me toca a mí la próxima vez. En un país en Sudamérica hay 5 uniones. Y 3 de los presidentes renunciaron el mismo año por graves problemas morales. Y el 4º después renunció. Y dicen que el otro está con miedo. Pero, ¿miedo de qué? Si tú estás con la conciencia limpia, no tienes que tener miedo de nada. Uno tiene miedo solamente cuando hay algo que esconder. ¿No es verdad? Y tristemente, yo trabajé tantos años y conozco a todo el mundo y conozco mucho más de lo que uno puede hablar. Pero les quiero decir lo siguiente. El Espíritu Santo se ha retirado de muchos. Y eso debe hacer temblar el corazón, pero cuando uno ya pierde el Espíritu Santo no tiembla el corazón, porque ni se dan cuenta. Por eso a veces actúan duramente con algunos hermanos y disciplinan, actúan y no hay justicia a veces, pero es que algunos ya no tienen conciencia. Y por eso no hay que sorprendernos. Estamos en la última generación. Vamos a ver la cizaña y el trigo dividido. Entonces, aunque es triste, aunque rompe el corazón, reconocer que estamos en una situación donde mal y bien existen en la misma iglesia, tiene que ser que Dios permita diferentes cosas y Dios se va alejando de un grupo y se va acercando al otro. El corazón más triste es el de Dios. Pero Dios no se va a casar con una novia que ama a otro esposo. Tiene que ser una novia sin mancha ni arruga. No con pocas manchas y con pocas arrugas. Ustedes, hombres casados, ¿cuántos se casarían cuántos se hubiesen casado sabiendo que la novia ama a otro? ¿Alguien aquí? ¿Te hubieses casado sabiendo que tu novia ama a otro? No, ninguna mano. Ustedes no casados, ¿quieren casarse con una novia que realmente tiene otro amante también? Ninguno. Nadie. Ahora, ese es el problema con Dios. Él quiere casarse con una novia que está enamorado de Él. Y de Él solamente. Si amamos al mundo, somos enemigos de Dios. Pero todos tenemos al mundo adentro. Hablamos de salir de Babilonia. Vamos a predicar el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18. Salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Sabe qué? El problema es que Babilonia está dentro de cada uno de nosotros. No es tanto salir de Babilonia, es sacar Babilonia de mí. Porque todavía tenemos amor por Babilonia.
Y no estamos hablando de solo doctrinas falsas. El mundo todavía nos atrae. Y tenemos que dar la espalda al mundo y fijar los ojos en Jesucristo, pero todavía queremos con una mano tener al mundo ahí. Entonces yo no estoy solamente hablando de otros, estoy hablando de mí. Es que todos tenemos una reforma y tenemos que redirigir nuestros corazones y nuestra lealtad a solo uno, Jesucristo. No puede haber dos novios. Hay cantos de himnos, ¿no? Que canta el mundo sobre tener dos amantes. Esos son la música del mundo. En el pueblo de Dios no puede haber dos, solo uno. La lealtad 100% y el amor solo por Jesucristo. Y tenemos que pedirle a Dios que saque, antes de predicar a otros que salgan de Babilonia, tenemos que pedirle a Dios que saque Babilonia de nosotros. Y todos lo necesitamos. Y todos tenemos cierto amor por el mundo. Imagínense, queridos hermanos y hermanas en la fe, un tiempo antiguo donde el sol se ponía sobre las colinas de Judea, y un joven profeta llamado Daniel se encontraba en las cortes del rey Nabucodonosor. En medio de un imperio poderoso, Daniel y sus compañeros enfrentaron una prueba que parecía simple: obedecer al rey o mantenerse fieles a las leyes de Dios. El rey había decretado que todos inclinaran la cabeza ante una imagen de oro, un símbolo de lealtad al poder terrenal. Pero Daniel, guiado por el Espíritu de Dios, eligió la fidelidad, aun cuando eso significaba enfrentar el horno de fuego ardiente o la fosa de los leones. Esta historia, registrada en el libro de Daniel, no es solo un relato de valentía humana, es una prefiguración de las pruebas finales que la humanidad enfrentará en los últimos días. Es un eco de cómo los poderes de este mundo intentarán imponer decretos que choquen directamente con la voluntad divina, obligando a cada alma a elegir entre la obediencia a Dios o la sumisión al hombre. Este relato nos lleva directamente al corazón de nuestra fe adventista, donde entendemos que la historia no es un ciclo aleatorio, sino un gran conflicto entre el bien y el mal, como lo ha revelado el Señor a través de su palabra y del espíritu de profecía. La Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos pinta un cuadro vívido de una bestia que surge del mar, con poder para hacer que todos adoren su imagen, y una marca que se impone en la mano derecha o en la frente. Esta marca, según la inspiración divina, no es un tatuaje literal, sino un símbolo de lealtad. La observancia de un día de reposo falso el domingo, en lugar del sábado bíblico el séptimo día que Dios santificó en el Génesis capítulo 2 versículos 2 y 3. Aquí, el conflicto se centra en la adoración verdadera versus la adoración impuesta por decretos humanos. Ahora, permitidme guiaros con calidez hacia las palabras de la sierva del Señor, la hermana Elena G. de White, quien, bajo la guía del Espíritu Santo, iluminó estos misterios en sus escritos. En su libro El conflicto de los siglos, en la página 582, ella describe cómo, en los días finales, se promulgará una ley dominical universal, obligando a la observancia del domingo como día de reposo. No es un invento moderno, sino el cumplimiento de profecías antiguas. Ella escribe que esta ley será el clímax del gran conflicto, donde el papado, representado por la bestia, unirá fuerzas con el protestantismo apóstata y el poder civil para enforcing esta observancia. Imaginen el escenario: gobiernos, iglesias y sociedades presionando para que el domingo sea honrado bajo pretextos de paz, unidad y hasta ecología. Pero en realidad, es una afrenta directa al cuarto mandamiento del Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 que dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. La hermana White, con su visión profética, no solo predijo esto, sino que lo vinculó a eventos históricos verídicos. Recordemos cómo en el siglo IV, el emperador Constantino promulgó la primera ley dominical en el año 321, declarando el domingo como día de descanso, en honor al sol,
fusionando paganismo con cristianismo. Esto fue el comienzo de una apostasía que la Biblia predijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, donde se habla de un hombre de pecado que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Elena de White, en el mismo libro, página 579, explica que esta ley dominical revivirá en los últimos días, no por coerción inmediata, sino gradualmente, a través de argumentos de moralidad y necesidad social. Ella vio en visión cómo esta crisis unirá al mundo contra el pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, como se describe en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Pero mis amados, no nos detengamos en el temor. Acerquémonos con el corazón abierto a la profundidad teológica de esto. La ley dominical no es meramente un cambio de calendario, es una prueba de lealtad al Creador. El sábado, instituido en el Edén antes del pecado, es el sello de Dios, un recordatorio de su creación y redención. En contraste, el domingo es el sello de la bestia, un intento humano de usurpar la autoridad divina. La Biblia en Ezequiel capítulo 20 versículo 12 dice: «Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico». Elena de White, en su libro Patriarcas y Profetas, página 307, enfatiza que el sábado es el gran memorial de la creación, y su observancia es esencial para la verdadera adoración. Pensemos en cómo esto se aplica a nosotros hoy. En un mundo donde el secularismo y el ecumenismo crecen, vemos signos, movimientos para un día de descanso común en conferencias ambientales, o leyes en algunos países que promueven el domingo como día familiar. La hermana White, en Mensajes Selectos tomo 1, página 204, advierte que estos eventos se acelerarán rápidamente. Ella dice que los eventos finales serán rápidos, como un torbellino que arrastra todo a su paso. En Maranata, El Señor viene, página 269, describe cómo, una vez que la ley dominical sea promulgada, las plagas comenzarán a caer, y el tiempo de gracia cerrará abruptamente. No habrá dilaciones. El Espíritu Santo se retirará de la tierra, y los justos serán sellados mientras los impíos reciben la marca. Aquí entra un aspecto solemne. No todos los que guardan el sábado serán salvos. Elena de White, en su libro El conflicto de los siglos, página 605, declara que muchos que profesan ser guardadores del sábado se perderán porque su fe es superficial. Guardan el día externamente, pero sus corazones no están transformados. Es como los fariseos que Jesús reprendió en Mateo capítulo 23 versículo 23, por descuidar la justicia, la misericordia y la fe mientras titaban la menta y el comino. La hermana White enfatiza que la preparación para los eventos finales requiere una conversión genuina, una vida de oración y estudio de la palabra, no solo rituales. Imaginemos una escena contemporánea, un creyente que asiste a la iglesia cada sábado, pero durante la semana vive en egoísmo, sin compartir el evangelio o ayudar al prójimo. Cuando venga la prueba, ¿resistirá? La Biblia en Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Elena de White en El deseado de todas las gentes, página 632, nos insta a una vigilancia constante porque los eventos serán rápidos. Alianzas se formarán de la noche a la mañana, y la persecución vendrá como un ladrón en la noche. Hermanos, este mensaje no es para alarmar, sino para despertar. Como un padre que advierte a sus hijos del peligro, Dios nos habla a través de su palabra y el espíritu de profecía. Recordemos la historia de Noé. Él predicó por 120 años, pero cuando la lluvia cayó, fue rápida e inexorable. Así serán los eventos finales, como lo profetizó la hermana White en Eventos de los Últimos Días, página 141. Ella vio que el decreto dominical unirá al mundo en una confederación satánica, pero el pueblo de Dios, aunque perseguido, saldrá victorioso. Sigamos explorando esta verdad con corazones abiertos, permitiendo que el Espíritu nos guíe
a una fidelidad más profunda. Hermanos y hermanas, continuemos este viaje espiritual con el mismo espíritu de reverencia y urgencia que nos impulsa a escudriñar las Escrituras y los testimonios inspirados. Recordemos cómo en el libro de Daniel capítulo 3, los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, se mantuvieron firmes ante la orden de adorar la imagen de oro, declarando con valentía: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado». Esta declaración de fe absoluta, registrada en Daniel 3 versículos 17 y 18, nos recuerda que la verdadera lealtad no depende de resultados visibles, sino de la confianza en el Creador. De la misma manera, en los últimos días, el pueblo de Dios enfrentará decretos que exigen adoración falsa, y la decisión será clara: obedecer a Dios o al hombre. La sierva del Señor Elena G. de White profundiza esta verdad en El conflicto de los siglos, donde describe con precisión profética cómo la ley dominical se convertirá en el instrumento principal para unir al mundo contra los mandamientos divinos. En el capítulo 39 titulado El mensaje final de Dios, ella explica que los poderes de la tierra se unirán para decretar que todos observen el falso día de reposo el domingo, y que quienes se nieguen serán castigados, culminando en un decreto de muerte para los fieles. Ella escribe: «Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la Iglesia y observen el falso día de reposo». Esta cita, tomada directamente del texto en español de la edición estándar, resalta que el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. La observancia del domingo impuesta por ley humana equivaldrá a adorar a la bestia, mientras que guardar el sábado en obediencia a Dios será la señal evidente de lealtad al Creador, tal como se detalla en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17. Pero profundicemos en la rapidez con que estos eventos se desarrollarán. La hermana White, guiada por visiones divinas, enfatiza repetidamente que no habrá una prolongada espera una vez que el decreto se promulgue. En varios testimonios ella advierte que los eventos finales serán rápidos, como un torrente que arrastra todo a su paso. Por ejemplo, en una declaración registrada en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, ella afirma que los eventos finales serán rápidos. Esta frase, repetida en contextos de preparación espiritual, subraya que aunque el mundo parece avanzar lentamente hacia la crisis cuando llegue el momento decisivo, cuando el Espíritu de Dios se retire gradualmente y las 4 plagas comiencen a soplar, todo se acelerará de manera abrumadora. En Eventos de los Últimos Días, compilado de sus escritos, se recopila que los días en que vivimos son solemnes e importantes. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente pero seguramente de la tierra, y que los eventos se moverán con velocidad una vez que la decisión colectiva se tome contra la ley de Dios. Imaginemos el escenario que ella describe. Primero, una presión social y legislativa gradual para honrar el domingo como día de descanso universal, bajo argumentos de unidad moral, protección familiar y hasta preservación del medio ambiente. Luego, cuando las calamidades naturales y sociales aumenten, como terremotos, hambrunas y conflictos, la culpa se echará sobre los que guardan el sábado, acusándolos de provocar la ira divina por su obstinación. La Biblia, en Romanos capítulo 9, versículo 28, habla de que el Señor ejecutará su sentencia pronta y perfectamente sobre la tierra. Y Elena de White conecta esto con la rapidez. Una vez que el mundo rechace el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, las plagas caerán y el tiempo de gracia cerrará sin demora. No habrá años de transición lenta. Será como el diluvio en los días de Noé, advertencias durante generaciones. Pero cuando la puerta se cierre, el juicio vendrá repentinamente. Ahora,
Un aspecto que toca el corazón con solemnidad es la advertencia sobre muchos que profesan guardar el sábado. La hermana White no oculta esta realidad dolorosa. En El conflicto de los siglos, alrededor de las páginas 604 a 606 en ediciones estándar, ella describe cómo, durante la crisis final, se revelará la verdadera condición espiritual del pueblo. Muchos que han guardado el sábado externamente, pero cuyo carácter no ha sido transformado por la gracia de Cristo, se apartarán cuando venga la prueba. Ella explica que algunos abandonarán la fe por temor a la persecución, mientras que otros, aunque permanezcan nominalmente, no habrán experimentado el nuevo nacimiento. Es similar a lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículos 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero él responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Elena de White, en Mensajes Selectos tomo 1 y en otros escritos, enfatiza que la mera profesión de guardar el sábado no salva. Se requiere una experiencia viva con Cristo, una consagración total, una vida de obediencia amorosa que incluya amor al prójimo, humildad y servicio. En El conflicto inminente, ella advierte que habrá quienes han profesado creer la verdad presente, pero que al venir la prueba, se encontrarán sin el Espíritu de Dios. Muchos que hoy asisten fielmente al culto sabático, pero viven vidas egoístas, críticas o mundanas, descubrirán que su fe era superficial. La Biblia en Santiago capítulo 2 versículo 17 declara, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La hermana White añade que estos serán sacudidos durante el tiempo de angustia, y solo los que tengan el carácter de Cristo permanecerán firmes. Hermanos, esta verdad no es para desanimarnos, sino para examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo profundice nuestra conversión diaria? ¿Estamos estudiando la palabra, orando sin cesar y compartiendo el mensaje de los 3 ángeles? La rapidez de los eventos finales nos urge a prepararnos ahora, no mañana. Como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Elena de White nos anima. Preparemos nuestros corazones, porque cuando el decreto dominical se imponga, los fieles serán sellados y los demás recibirán la marca de la bestia. Sigamos adelante con corazones humildes y ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que Él nos sostendrá en la hora de la prueba. Hermanos y hermanas con Jesús como nuestro refugio, seguro avancemos en esta reflexión con la certeza de que Él, quien sostuvo a los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente, y a Daniel en la fosa de los leones, nos sostendrá también a nosotros en la gran prueba final. La Biblia nos asegura en Hebreos capítulo 12 versículo 2, que Él es el autor y consumador de la fe, y en el Salmo capítulo 46 versículo 1, que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, aunque el panorama de los últimos días sea solemne, no debemos temer, sino prepararnos con gozo, sabiendo que la victoria ya está ganada en la cruz del Calvario. Profundicemos ahora en el contraste divino entre el sello de Dios y la marca de la bestia, que será el eje central de la crisis final. La palabra de Dios es clara. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4, vemos al ángel que sube del oriente con el sello del Dios vivo, clamando que no se haga daño a la tierra, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Este sello no es un signo visible externo, sino la impresión del carácter de Dios en el corazón y la mente, manifestada en la obediencia amorosa a sus mandamientos. Elena G. de White, en su libro Primeros Escritos, página 67,
explica que el sello de Dios se coloca solo sobre aquellos que guardan perfectamente la ley divina, reflejando el carácter santo de Cristo. En contraste, la marca de la bestia descrita en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, se impone en la frente, creencia, o en la mano, acciones, simbolizando la aceptación forzada o voluntaria de la observancia del domingo, como día de reposo instituido por el hombre. La sierva del Señor, en el conflicto de los siglos, describe con precisión cómo esta marca se relaciona directamente con la promulgación de una ley dominical nacional y luego universal. En el capítulo titulado El conflicto inminente, ella expone que los líderes religiosos y civiles unidos en un falso ecumenismo atribuirán las calamidades, terremotos, guerras y desastres a la violación del domingo y demandarán leyes para imponer su observancia como remedio. Ella escribe: cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea iluminado acerca de la obligación del verdadero día de reposo, entonces todo aquel que transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Esta declaración, tomada de la edición estándar en español, resalta que la ley dominical no será inicialmente un decreto de muerte, sino una medida gradual que escalará hasta la persecución abierta contra los que guardan el sábado bíblico. Y aquí llega la advertencia profética sobre la rapidez de estos eventos. Elena G. de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, declara con énfasis: los eventos finales serán rápidos. No se trata de décadas de lenta progresión una vez que el movimiento dominical gane fuerza, sino de una aceleración repentina. En Eventos de los Últimos Días, página 232, ella amplía que todo se moverá con rapidez cuando se promulgue la ley nacional dominical. Imaginen, alianzas políticas y religiosas que hoy parecen imposibles se formarán en cuestión de meses o semanas. La Biblia en Daniel capítulo 12 versículo 1 describe este tiempo como tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero también promete que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. La rapidez no nos tomará por sorpresa si estamos vigilantes, como Jesús nos exhorta en Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pero, mis amados, el aspecto que más debe conmovernos es la realidad de que no todos los que profesan guardar el sábado recibirán el sello de Dios. Elena G. de White es clara y directa en esto. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 213, y en otros escritos como Primeros Escritos, ella afirma: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Hay muchos, aún entre los que enseñan la verdad a otros, que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. No han conservado inviolada la señal de Dios mediante la obediencia, sin mezcla a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la observancia externa del sábado, sin una transformación interna, es insuficiente. Muchos asisten a la iglesia, predican, cantan himnos y hasta defienden doctrinalmente el sábado, pero sus vidas están marcadas por el orgullo, la crítica, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno o la conformidad con el mundo. La Biblia en Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. La hermana White, en El conflicto de los siglos, página 615 aproximadamente en ediciones estándar, advierte que durante la crisis, muchos abandonarán la fe por temor a perder propiedades, libertad o vida. Otros, que han resistido tentaciones menores, cederán ante la presión unida de Iglesia y Estado. Es como la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. La semilla cayó en buena tierra, pero algunos se ahogaron entre espinos, representando los afanes de este siglo. Ella vio en visión que solo aquellos cuya fe esté anclada en una relación diaria con Cristo, mediante oración ferviente, estudio profundo de la palabra y servicio desinteresado, permanecerán firmes.
En Mensajes Selectos, tomo 2, página 428, enfatiza que la preparación requiere una experiencia personal con Jesús, no solo conocimiento teórico. Pensemos en ejemplos bíblicos. Judas caminó con Cristo, vio milagros, pero su corazón no fue cambiado, y se perdió. Los fariseos guardaban estrictamente el sábado según su tradición, pero rechazaron al Mesías. Hoy, en nuestra iglesia, ¿estamos examinando nuestros corazones? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos santifique completamente? ¿O nos contentamos con una forma de piedad sin su poder, como advierte 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5? Hermanos, esta verdad es un llamado amoroso al arrepentimiento y la consagración total. La rapidez de los eventos finales significa que no hay tiempo para postergar la reforma personal. Hoy es el día de salvación, como dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado, y Él nos dará fuerza para ser fieles hasta el fin. Permitidme que os guíe aún más en cómo prepararnos prácticamente para esta hora decisiva, con la esperanza viva de que Cristo viene pronto. Hermanos y hermanas, con esa esperanza viva en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, permitidme guiaros ahora hacia lo más práctico y esencial. ¿Cómo prepararnos para esa hora decisiva que se acerca con rapidez? La Biblia nos exhorta en Efesios capítulo 6 versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No basta con conocer la profecía, debemos vivirla, permitir que transforme cada aspecto de nuestra existencia diaria. Elena G. de White, en su libro El conflicto de los siglos, nos insta repetidamente a una preparación que va más allá de lo intelectual, hacia una experiencia profunda y personal con Cristo. Ella escribe que el pueblo de Dios debe ser purificado, refinado como el oro en el fuego, para poder resistir la prueba final de la ley dominical y la persecución que la acompañará. En primer lugar, la preparación comienza con una entrega total a Jesús cada mañana. La hermana White, en Mensajes Selectos tomo 1, página 317, enfatiza: la consagración a Dios debe ser un asunto vivo y constante, no una teoría, sino una experiencia diaria. No podemos contentarnos con una oración rutinaria. Debemos clamar por el Espíritu Santo como los discípulos en el aposento alto, aguardando la lluvia tardía que capacitará al pueblo remanente para dar el fuerte pregón del tercer ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12. Esta lluvia tardía descrita en Joyas de los Testimonios tomo 3 página 278, vendrá sobre aquellos que han limpiado sus corazones de todo egoísmo y pecado, permitiendo que el mensaje sea proclamado con poder pentecostal justo antes de que la ley dominical cierre la puerta de la gracia. Pensemos en el estudio de la palabra de Dios. La Biblia debe ser nuestro compañero constante. En Josué capítulo 1 versículo 8 leemos: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Elena de White, en El Ministerio de Curación, página 464, declara que el estudio profundo de las Escrituras fortalece la mente y el carácter para enfrentar las crisis venideras. No se trata de leer superficialmente, sino de escudriñar profecías como las de Daniel y Apocalipsis, entendiendo cómo la bestia y su imagen se manifestarán en la imposición del domingo falso. Debemos conocer también estas verdades que, cuando vengan las presiones sociales y legales, nuestra fe no vacile. Hermanos y hermanas en Cristo, es un gozo y un privilegio estar hoy aquí con ustedes. Siento en mi corazón una urgencia que quiero compartir, un llamado que resuena con fuerza en estos tiempos que vivimos. Miremos a nuestro alrededor. ¿No sienten que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa? Las profecías que estudiamos en las Escrituras no son cuentos antiguos, son titulares que vemos hoy en las noticias. Estamos viviendo, sin duda alguna, en los albores del fin de los tiempos.
Y la pregunta que debemos hacernos no es cuándo vendrá Jesús, sino, ¿estamos listos para recibirlo? La preparación no es un evento de un solo día. No es una decisión de último minuto. Es un proceso diario, una jornada de transformación que abarca cada aspecto de nuestra vida. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre 3 pilares fundamentales de esta preparación: la reforma de nuestra salud, nuestro compromiso con la obra misionera y la búsqueda incesante de la purificación personal. Comencemos con la reforma de la salud. A veces podemos pensar que lo que comemos o cómo cuidamos nuestro cuerpo es un asunto secundario, meramente terrenal. Pero la Biblia nos dice algo muy diferente. En 1 Corintios 6, 19, 20 leemos: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! Nuestros cuerpos no nos pertenecen, son templos sagrados donde mora el Espíritu Santo. ¿Cómo tratamos un templo? ¿Lo llenaríamos de impurezas? ¿Permitiríamos que se deteriore por negligencia? Claro que no. Lo cuidamos, lo mantenemos limpio, lo honramos. De la misma manera, Dios nos llama a ser mayordomos fieles de nuestra salud. Esto va más allá de evitar ciertos alimentos. Es adoptar un estilo de vida que promueva la vitalidad y la claridad mental. Una dieta equilibrada, basada en lo que Dios proveyó desde el principio en el Edén: el ejercicio regular, el descanso adecuado, el aire puro, la luz del sol, la confianza en Dios. Todos estos son regalos divinos para nuestro bienestar. Cuando nuestra mente está clara, despejada de la niebla que producen los malos hábitos, podemos discernir mejor la voz de Dios. Cuando nuestro cuerpo está fuerte, tenemos la energía y la resistencia para servirle a Él y a nuestro prójimo. La reforma pro salud no es una carga, es una liberación. Es liberar nuestro potencial para vivir una vida abundante y ser siervos más eficaces en el reino de Dios. Pensemos en Daniel y sus amigos. En Babilonia, eligieron honrar a Dios con su alimentación, y Dios los bendijo con sabiduría y entendimiento superiores. Esa misma bendición está disponible para nosotros hoy. El segundo pilar es la obra misionera. Estar preparados no es un acto egoísta de salvación personal. No se trata de construir un búnker espiritual y esperar a que todo pase. Jesús nos dio una comisión muy clara en Mateo 28, la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta no es una sugerencia, es un mandato. Es el corazón mismo del Evangelio. La preparación para la venida de Jesús está intrínsecamente ligada a la proclamación de su Evangelio. El amor que hemos recibido de Cristo no puede quedarse contenido en nosotros, debe desbordarse hacia un mundo que perece sin esperanza. Cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia: nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Ellos están observando nuestras vidas. ¿Ven en nosotros la paz, la alegría y la esperanza que solo Cristo puede dar? La obra misionera no se limita a predicar desde un púlpito o viajar a tierras lejanas, aunque eso es vital. La obra misionera ocurre en la conversación amable con el cajero del supermercado, en la ayuda que ofrecemos a un vecino en necesidad, en la palabra de aliento que damos a un compañero que sufre. Es vivir el amor de Cristo de una manera tan tangible que la gente se pregunte por la razón de nuestra esperanza. Es compartir con otros la maravillosa noticia de que hay un Salvador que los ama, que murió por ellos, y que pronto vendrá a buscarnos. Mientras haya una sola alma que no ha escuchado el mensaje de los 3 ángeles, nuestro trabajo no ha terminado. La urgencia del tiempo debe impulsarnos a ser las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Finalmente, y quizás lo más importante, está la purificación personal. Apocalipsis nos habla de un pueblo que ha lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Esta es una imagen de una purificación profunda, de un carácter que ha sido transformado a la semejanza de Cristo. Esto no lo logramos por nuestras propias fuerzas. Es obra del Espíritu Santo en un corazón rendido. La preparación para los últimos días es, en esencia, un llamado a la santidad. Es un llamado a examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios y a permitir que Él arranque de raíz todo pecado, todo egoísmo, toda amargura, todo aquello que nos separa de Él. Es un proceso diario de rendir nuestra voluntad a la suya. Cada mañana, al despertar, nuestra oración debe ser: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro. Este proceso de santificación requiere tiempo en la presencia de Dios. No podemos esperar reflejar el carácter de Cristo si no pasamos tiempo con Él. La oración ferviente, el estudio profundo de la Biblia, la meditación en sus promesas. Estas no son meras rutinas religiosas. Son el salvavidas que nos mantiene conectados a la fuente de todo poder y pureza. Es en esos momentos de comunión íntima que el Espíritu Santo nos moldea, nos pule y nos prepara para ser ciudadanos del reino de los cielos. Debemos anhelar tener un carácter tan puro que cuando Jesús regrese, podamos ver su rostro sin temor. Hermanos, estos tres pilares, la reforma de la salud, la obra misionera y la purificación personal, no son tres caminos separados, son una sola carretera, un camino integrado de preparación. Un cuerpo sano nos da la energía para la misión. La misión nos saca de nuestro egoísmo y nos enfoca en la necesidad de otros, lo cual es parte de nuestra santificación. Y un corazón puro es el motor que nos impulsa tanto a cuidar nuestro cuerpo como a amar a las almas perdidas. El tiempo es corto. Las señales son inconfundibles. No nos dejemos adormecer por las distracciones de este mundo. No pospongamos para mañana la entrega que Dios nos pide hoy. Despertemos del sueño espiritual. Comprometámonos hoy a ser mayordomos fieles de nuestro cuerpo, a ser embajadores apasionados de su reino y a buscar con todo nuestro corazón esa pureza de carácter que solo se encuentra al pie de la cruz. Que el Señor nos encuentre no solo esperando, sino trabajando, no solo vigilando, sino preparados, listos para mirar hacia arriba y decir con gozo: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Que así sea para cada uno de nosotros. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga abundantemente. Imaginad la escena. Mientras el mundo unido bajo la marca de la bestia y la observancia forzada del domingo se prepara para destruir a los fieles, las 7 últimas plagas caerán sobre los impíos, como se detalla en Apocalipsis, capítulo 16. Los justos, protegidos por el sello de Dios, verán cómo el cielo se abre, y Cristo desciende con poder y gran gloria, tal como prometió en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 640 aproximadamente, describe cómo los vivos justos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados, serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero recordemos con solemnidad que solo los preparados entrarán en esa gloria. Aunque muchos han profesado guardar el sábado, solo aquellos cuya fe ha sido probada y purificada recibirán la corona de vida. La hermana White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 41, advierte que el remanente final será pequeño en número comparado con la multitud que ha conocido la verdad, pero grande en pureza y fidelidad. Ellos serán los 144,000 que cantan el cántico nuevo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Aquellos que no se contaminaron con el falso sistema de adoración dominical, que siguieron al Cordero por donde quiera que va. Muchos que hoy están en nuestras filas se perderán si no profundizan su experiencia ahora, antes de que los eventos se aceleren con rapidez inaudita.
Pero para los fieles, ¡qué triunfo! No habrá más persecución, ni ley humana que oprima. Solo la paz eterna bajo la ley de Dios, grabada no en tablas de piedra, sino en corazones transformados. En la nueva tierra, el sábado seguirá siendo el día de reposo eterno, un memorial perpetuo de la creación y redención. Elena de White en El conflicto de los siglos, página 678, ve que cada sábado los redimidos se reunirán de toda la tierra renovada para adorar al Creador, y el árbol de la vida dará frutos mensuales, y las hojas serán para la sanidad de las naciones. Ya no habrá marca de la bestia ni sello falso, solo el nombre de Dios en las frentes de sus hijos, como promete Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Mis queridos hermanos y hermanas, este es el fin glorioso que nos espera. Aunque la ley dominical marque el cierre del tiempo de gracia, aunque los eventos finales vengan como un torbellino, aunque muchos que guardan el sábado externamente, se aparten en la prueba, los que se aferren a Cristo con fe inquebrantable, serán salvos. Jesús mismo nos asegura en Juan capítulo 10 versículo 28. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hoy, mientras aún hay tiempo, entreguemos todo a Él, arrepintámonos de toda tibieza, busquemos la santificación completa, y vivamos cada día como si Cristo viniera mañana. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por el espíritu de profecía que nos guía. Fortalécenos para ser fieles en la observancia de tu santo sábado. Prepáranos para los eventos rápidos que se acercan, y ayúdanos a no ser de aquellos que se pierdan a pesar de conocer la verdad. Sella nuestros corazones con tu espíritu, y llévanos al hogar eterno. En el nombre precioso de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor os bendiga y os guarde hasta que nos encontremos en las mansiones celestiales. Maranata, el Señor viene pronto.